Buenos días. Estoy muy complacido una vez más de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero comentarles que este audio está siendo grabado. También el tema lo tengo en físico, en documento PDF, por si a alguno le interesa al final, me puede decir, yo se lo envío al correo electrónico. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del infierno. La creencia popular acerca del infierno y lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. También quisiera decirles que en YouTube pueden encontrar esta y otros temas, otras predicaciones. Pueden encontrarme como La Verdad Presente Revelada. Buscan un tema y ahí buscan Verdad Presente Revelada, mi nombre, y ahí aparecen varios temas en YouTube. Entre esos temas proféticos de Apocalipsis, de Daniel y doctrinales. Antes de empezar, quiero comentarles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia restauradora de verdades. El objetivo de la iglesia cuando nace como iglesia protestante es desligarse de dos elementos. Uno, la tradición. Y dos, toda aquella creencia que ha sido desvirtuada por la tradición mayoritariamente y por unos fundamentos que no son bíblicos. Así que como Iglesia Adventista del Séptimo Día nos hemos esforzado por restaurar verdades que primitivamente se tenían en la Iglesia apostólica y de Cristo, pero que se han ido perdiendo infortunadamente por falta de estudio o porque nos hemos quedado en la tradición oral y nunca nos hemos puesto a la tarea de estudiar juiciosamente si lo que enseñan en otras hermanas iglesias es verdad o no. El día de hoy vamos a estudiar una verdad cardinal para la iglesia y para el mundo, y tiene que ver con la idea de un fuego eterno que arde hoy en día y se le conoce como el infierno, y que las personas malas se van para el infierno a arder eternamente, y que los que son buenos se van para el cielo. ¿Será eso verdad? ¿Será eso cierto? Voy a empezar con unos postulados lógicos referentes al infierno. Luego vamos a hacer unas preguntas perspicaces. Después vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar también un poco sobre la etimología y la raíz de la palabra infierno. ¿De dónde sale ese concepto? ¿Quién lo crea? ¿Y por qué muchos cristianos creen en una barbaridad tal? La Iglesia Adventista del Séptimo Día no cree que las almas se están retorciendo eternamente, sino que creemos rotundamente que Dios es amor, y creemos que en vez de un infierno hay la resurrección de los justos para vida y la resurrección de los impíos para muerte. ¿Están listos? Saquen sus Biblias, por favor. Tomen nota.
verifiquen que lo que dice en su Biblia es cierto, porque a veces nos parece increíble que la Biblia, siendo tan clara, no la aceptemos como está dada. Empecemos entonces. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y cuán repugnante hasta en nuestro sentido de justicia es pensar en aquella doctrina que dice que después de que los muertos van a la tierra, los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente. ¿A ustedes les parece que eso tiene lógica dentro del corazón de amor de Dios? No puede ser, hermano. Cuán repugnante es pensar que por los pecados de una corta vida terrenal tengamos que sufrir tormentos por tiempos indefinidos hasta cuando Dios viva. ¿A ustedes no les parece, hermanos, que vivir 70 años, bien o mal, no les parece una injusticia que por vivir solo 70 años tengamos que pagar eternidades luz en un infierno? Eso es ilógico. Eso no tiene razón de ser. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos credos de la cristiandad. Muchos creen que el alma es por sí misma inmortal, que tenemos otro yo que al morir sale y queda penando. Muchos creen que el alma es inmortal y como creen que el alma es inmortal no tienen otra alternativa que sacar la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada o condenada en un infierno. Yo quiero hacerles la pregunta para que reflexionemos en nuestro corazón, amigas visitas, hermanos que aún no tienen claro este concepto. ¿En qué páginas de las Sagradas Escrituras se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los rescatados no sentirán acaso en el cielo ninguna compasión y ni siquiera un leve asomo por una humanidad que sufre eternamente en un infierno? Imagínense nosotros en la tierra nueva gozando de las maravillas que Dios nos ha preparado y de un momento a otro y de vez en cuando echar un vistazo para ver cómo se retuercen los inmundos. ¿A usted le parece eso lógico? ¿Usted se imagina nosotros gozando por la eternidad en la tierra nueva y de vez en cuando echando un vistazo a las almas que mueren en un infierno y se retuercen eternamente? ¿A usted le parece eso que es justo y es misericordioso de parte de Dios? No tiene lógica. No tiene sentido. ¿Habrá quedado esos sentimientos por ventura sustituidos por la indiferencia del estoico o la crueldad salvaje? No, 1000 veces no. No, esa enseñanza no es parte de la palabra más segura. Vamos al libro de Ezequiel. Capítulo 33, versículo 11, para que miremos un poco cuál es el carácter de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, por favor, ayudémosle a buscar a las visitas, a las personas que están al lado, los que no tengan Biblia, por favor, compartámosla. ¿Todos la tenemos? Amén. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no me complazco en la muerte del impío. 33:11. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que me complazco ver sufrir a los que mueren en un infierno. ¿Dice así su Biblia? ¿Dice así? Dice que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que muera. Y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermano, ¿ustedes creen de que Dios quiso crear para ver morir? Dios creó a la criatura para que viviéramos eternamente. Dios creó al ser humano no para vernos morir. Él nunca quiso eso cuando nos creó. Es más, Dios nos creó y nos otorgó el árbol de la vida para que pudiéramos perpetrar la vida por todos los siglos. Él nunca se complace en la muerte de ninguno. Sin embargo, es el hombre el que decide libremente y el que escoge libremente qué camino tomar, y cuando come del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, entonces Dios le dice: si comes de ese fruto, no lo comas, porque de cierto que morirás. ¿Dios trajo la muerte al mundo? No. Fue el hombre el que decidió escoger la muerte. Y Dios nunca, dice la Escritura, se complace en la muerte de ningún individuo. ¿Cómo pues entonces pensamos, si la Biblia misma me está diciendo que Dios no se complace en la muerte de ningún individuo? ¿Ustedes creen de que Dios se complace en ver a un individuo retorcerse en las llamas de un infierno eterno por los siglos de los siglos? ¿Qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos? ¿Qué ganaría Dios en que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas a quien mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Puede acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos del Creador? Se alega por ahí que esas penas sin fin que sufren los malos demuestran el odio de Dios hacia el pecado. Ese mal tan funesto a la paz, a la orden del universo. Eso es una blasfemia. Una blasfemia. Como si el odio que Dios tiene al pecado fuese motivo para eternizar el pecado. Pues según la enseñanza de estos teólogos que sostienen en el infierno, los tormentos continuos y sin esperanza de misericordia enfurecen sus miserables víctimas, que al manifestar su ira con juramentos y blasfemias, eso lo único que haría es continuamente cargar el peso de la culpabilidad de los perdidos. Hermanos, yo les digo una cosa: es incalculable el daño que la humanidad ha hecho con semejante invención. Incalculable. Es incalculable para el ser humano alcanzar a entender el daño que ha producido esta herejía sobre el infierno. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, que abunda en compasión, resulta completamente empañada por la superstición y la maravillosa creatividad e ingenio del ser humano.
cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca nuestro Creador misericordioso. ¿No creen ustedes que es el diablo, Satanás, el enemigo de las almas, el que quiere hacernos creer que Dios es así de malo para que nunca volvamos a Él? ¿Quién puede llegarse a un Dios de amor así, que se complace en la muerte y en la perdición de un individuo? Aquí vienen las preguntas. ¿Ya se durmieron? Hasta ahora estamos en la introducción. Es en serio. Ténganme paciencia, hermanos, que esto es un tema bomba, atómica. Así que por favor no se muevan de sus puestos. Vamos a hacer algunas preguntas y ustedes me van a decir, vayan pensando en estas preguntas con respecto al infierno. Si fuese cierto que las almas de todos los hombres van directamente al cielo, entonces bien podríamos mejor anhelar la muerte que la vida. ¿No es así? Si es cierto que las almas de todos los hombres van al cielo en la hora de su muerte, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos? Que esta creencia ha inducido a muchas personas a suicidarse. Los musulmanes, por ejemplo, ellos creen en la reencarnación y vida después de la muerte, y ellos se vuelven ofrendas vivas para cierta explosión X, porque ellos consideran que están mejor allá que acá. Muchos piensan que es mejor una vida futura y no esta vida la que estamos viviendo. Si fuese cierto que las almas de todos los hombres van directamente al cielo cuando mueren, les pregunto, entonces ¿para qué va a haber una resurrección de los muertos? Si el hombre, ¿entendieron la pregunta? Si el hombre inmediatamente muere, se va para el cielo o para el infierno, ¿acaso no están mejor en el cielo? ¿Para qué va a haber una resurrección entonces? ¿Acaso no es mejor la vida en espíritu que en un cuerpo? Tremendo. Es razonable que el buen creador, que todo lo sabe, al crear una criatura sabiendo que podría pecar, dispondría de antemano al hombre creado un tormento eterno por causa de su libre elección al desobedecer. ¿Les parece eso justo? ¿Es razonable que un Dios de amor pueda ser tan cruel como para atormentar a un desventurado pecador? Qué bien resulta hacer algo así. ¿Cómo podría el eterno y consciente sufrimiento de una criatura tener gloria o satisfacción en el mismo corazón de Dios que es amor? ¿Saben quién se inventó todas estas doctrinas, hermano? El hombre. El hombre en su magnífica imaginación. Porque en la Biblia no hay un solo registro que hable sobre un tormento eterno que exista en este momento debajo de nuestros pies. ¡Qué tremendo! Pasemos un poco ahora a hablar. ¿Ya tienen sueño? Alcen la mano. Hablemos un poco sobre la etimología. ¿Qué significa etimología? La palabra etimología significa raíz de la palabra. ¿Sí? Vamos a empezar primero a hacerle cirugía a esta palabra.
¿Qué significa la palabra infierno? Para nosotros hoy, ahora miren ustedes lo delicado del asunto. Nosotros hoy en nuestra mentalidad tenemos una idea del infierno como un lugar que arde, como un lugar de fuego, como un lugar donde se atormentan los impíos. Es más, muchos creen en el limbo, otros creen en el purgatorio, pero hermanos, no existe un solo registro bíblico que hable sobre el purgatorio o sobre el limbo. Pero la palabra infierno, aquí viene para que se sienten bien. La palabra infierno no es una palabra bíblica original. La palabra infierno no existe en los originales de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Así la lea usted en hebreo, en griego o en arameo. La palabra infierno no existe. Y usted se preguntará entonces, ¿por qué mi Biblia sí dice infierno? Resulta, hermanos, que la palabra infierno es una palabra en latín que la escribieron los traductores. Escuchen bien, aprendan esto. El latín viene de Roma. Es el idioma oficial de Roma. Y cuando se tradujo la Vulgata latina de los idiomas originales, la Vulgata latina fue escrita, traducida toda al latín. No es una palabra hebrea. La palabra infierno no es una palabra hebrea. La palabra infierno no es una palabra griega con que fue escrita originalmente la Biblia por puño y letra de los escritores originales de la Biblia. Entonces aquí ya estamos viendo por dónde va el asunto. Los traductores tienen ciertos preconceptos al traducir la escritura. El infierno y todo lo que ello comprende es absolutamente una invención humana. Al hombre se le atribuye, solo al hombre se le atribuye esta fantástica invención. Todas las civilizaciones y sus religiones están basadas en la idea de un inframundo, un lugar de tormento, un lugar de transición, de fuego o algo parecido. El hombre, y solo el hombre, es el autor material e intelectual de esta ideología perversa. Vamos a mirar un poco de historia. Todo se origina en Grecia. Y luego ustedes saben que de los griegos fueron conquistados por Roma. Hoy en día Roma existe. Pero antes de que ese imperio fuera lo que es hoy Roma, antes de ese estaba Grecia. Los griegos, tanto para los griegos como para los romanos, escuchen esto, la tierra formaba parte del universo. A la tierra se le llamaba orden, belleza. Cuando los griegos, miren, los griegos tenían algo que era la logia, o sea, la lógica. Para los griegos imperaba era la lógica. Y miren la lógica de los griegos. Cuando los griegos miraban al cielo veían orden, veían sistemas planetarios, veían el orden perfecto de los días de la semana. Salía el sol, se ocultaba en la tierra. Cuando miraban todo a su alrededor era un orden perfecto. Pero cuando miraban a la tierra, cuando miraban debajo de ella, lo único que veían era oscuridad, porque la tierra es oscura. Veían caos porque veían
tierra mezclada con piedras, mezcladas con lodo. Para ellos la tierra era sinónimo de caos. A esa belleza ordenada del planeta que veían hacia arriba, ojo porque aquí viene, a lo que ellos veían hacia arriba y lo que contemplaban con supremo orden, le llamaban cosmos. Cosmos. Sin embargo, cuando miraban hacia abajo y miraban ese desorden, le llamaban inmundus. Incosmos. La palabra mundo es mundo. La palabra inmundo significa adentro. Adentro de la tierra, ¿entienden? Todo lo que está adentro. Los que saben un poquito de inglés saben que es una preposición que significa adentro de. Así que ellos le llamaban a todo lo que estaba por debajo de la tierra inmundo. Miren ustedes para dónde voy. Los romanos cambian la palabra incosmos, o sea, dentro del cosmos, dentro de la tierra, la traducen al latín inferus. La palabra inferus viene de inferior, o sea, todo lo que sea debajo de mis pies es inferus. La palabra infernus significa tumba. Tremendo. Miren ustedes, la palabra infernus y la palabra inferus son la misma raíz. La palabra inferus viene de inferior y significa tumba. Así que los griegos y los romanos entraron en una lógica muy interesante. Ellos entraban luz con luz, cosmos con cosmos, belleza con belleza. ¿Y a dónde ponemos al muerto que ya no es bello? Respóndanme. ¿Cómo vamos a poner al muerto encima de la superficie de la tierra si eso va a causar un caos? Por lo tanto, no puede ir en la superficie de la tierra. ¿Dónde nos metemos a los muertos? Ellos decían, metamos a los muertos donde hay caos, donde no los podamos ver, donde esté debajo de nuestros pies, polvo con polvo, decían ellos, luz con luz, belleza con belleza. Y ellos llegaron a la conclusión de que el hombre cuando moría y se desintegraba se convertía ¿en qué? En polvo. Entonces polvo con polvo. Así que miren, y eso ya era bíblico, al polvo eres y al polvo volverás, dice Dios. Así que ¿a dónde mandaron a los muertos? Al inferus, al infierno. Les hago una pregunta. ¿Hasta ahí ustedes ven algo de lago de fuego, de infierno, de algo que arde eternamente? Nada. No hay nada en su etimología que hable sobre un lago de tormento, de fuegos eternos. Entonces, ¿quién se inventó eso? Tremendo. Aquí es donde nace, hermano Baristo, la filosofía, en este punto. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Bomba. No se duerman, tomen agüita, respiren profundo, cuenten hasta 3 y botan el aire, porque no llega el oxígeno al cerebro con este tema. Aquí es donde nace la filosofía. De los griegos, por supuesto. Aristóteles, Platón, Séneca.
Juan Camilo, no mentiras. Los griegos empiezan a pensar y a preguntarse lo siguiente. Muy bien, aprobamos el hecho de que los muertos vuelvan a la tierra porque es caos, tierra, polvo con polvo, muy bien. Y no permitimos que haya caos en el cosmos. Hasta ahí perfecto. Mandémoslo al ínferus, o sea, al sepulcro. Entonces empezaron a preguntar, hermana Martica, ¿es la muerte el antónimo de la vida? ¿Sí o no? Sí. Lógica, pongámosle lógica al asunto. Miren esto tan tremendo. ¿Es la muerte completamente lo opuesto a la vida? Entonces, si el muerto muere, ¿hay vida en él? Entonces, ¿por qué la gente cree que sigue viviendo? Si muerte es muerte. Entonces, sus razonamientos empezaron a enloquecerse, hermanos. Ellos, los filósofos, empezaron a decir, entonces cuando el muerto deja de ser, ahí termina todo, pues. Yo les hubiera aconsejado, ¿para qué no lee la Biblia? Pero hermanos, descartaron la Biblia, la fuente principal de sabiduría, y dejaron volar sus pensamientos y su razón. ¿Y saben qué dice Lutero? La razón es la prostituta del diablo. Sus pensamientos empezaron a razonar de la manera más desenfrenada y nunca consultaron los oráculos de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Toda la vida crecimos con la idea del infierno y ahí nos morimos. Pero nunca nos hemos atrevido a abrir lo que dice la palabra de Dios. Confiamos plenamente en lo que dice el sacerdote, en lo que dice el filósofo Aristóteles, en lo que dice Platón. Pero un momentico, ya consultamos lo que dice el profeta de Dios Isaías, el profeta de Dios Ezequiel, el profeta de Dios directo de Dios. Yo prefiero al profeta directo de Dios que a Aristóteles, ¿o no? Bueno, deja de ser el ser humano al morir. ¿Ustedes qué dicen? Deja de ser. Entonces ellos se pensaron, no puede ser, no puede terminar la vida así, tiene que haber algo. Pero su lógica no les permitía, porque si la muerte es antónimo de vida y no hay vida en la muerte, evidentemente si es muerto, ellos decían, no puede ser, no puede ser. Las civilizaciones budistas, musulmanas, todas las religiones empezaron a divagar en estos principios tan básicos. Les voy a contar, lástima que no tenemos videobim. Les quería mostrar el diagrama de Dante Alighieri. Resulta, hermanos, que miren ustedes la filosofía, lo que pensó con respecto al estado de los muertos. Para los griegos y los romanos, al lugar donde metían a los muertos le denominaron de varios nombres. Uno, Hades, en honor a sus dioses griegos, en honor a sus nombres de la época, Hades. Y es más, la escritura, como se escribió en griego, en toda la escritura griega, desde Mateo hasta Apocalipsis, se menciona la palabra Hades, pero no con el sentido de fuego o algo parecido, porque ya vimos que no,
sino en un estado donde el muerto tiene que estar. Pero los griegos y los romanos al Hades, ellos creían que era un lugar subterráneo, una morada final de los muertos, porque finalmente pues es un lugar donde tienen que estar los muertos. ¿Cómo se les llama al lugar donde están los muertos? Cementerio. ¿Cementerio o no? En griego cementerio significa Hades. Esa es la traducción. En latín la traducción de cementerio es infierno. Pero fíjense cómo cambia el concepto. ¿Ven? Porque infierno es inferus, inferior, debajo de, inmundus. Nada tiene que ver con algo que sufre con candela y perpetuamente. Entonces, los griegos dijeron, vamos a hacer esto más interesante. Miren lo que creyeron. Ellos empezaron a pensar que debajo de la tierra había una laguna que les llamaron Estigia, donde tenía diferentes secciones. En ese lugar debajo de la tierra estaban los campos de Eliseo. En ese lugar se caracterizaba por bruma y niebla y ciertas almas vagaban con conciencia. Yo no creo, hermanos, me parece increíble. Yo no sé qué se tomaban estos griegos o qué se fumaban. ¿De dónde sacaban semejante creatividad? Y decían ellos, el resto de ese mundo infernal se caracterizaba por praderas de bruma, nieblas, almas vagaban sin conciencia, ríos de fuego o lágrimas, sedes de todo tipo, monstruos infernales y un profundo abismo separado entre el Tártaro, donde entre las emanaciones sulfurosas estaban encerrados los grandes criminales. ¿No les parece? Es una imaginación maravillosa. ¿Dónde está en la Biblia eso? No lo va a encontrar. Resulta que hoy en día, de esas concepciones griegas y romanas y sus diferentes círculos, saca el cristianismo católico y el cristianismo evangélico. Ahora, entiéndase por cristianismo católico como universal. Eso significa católico. Estas concepciones cristianas, de esas concepciones griegas y romanas, es que se desprende la ideología del infierno. ¿Cómo lo sabemos? Dante Alighieri es un escritor, una persona muy reconocida en el mundo, llamémoslo así. Él escribió un libro que se llama 100 años de soledad. No, mentiras. Escribió la Divina Comedia. Dentro de la Divina Comedia, él escribió varios cantos o varios... él escribió ese libro en varios cantos y se dividió en varias secciones: el cielo, el limbo y el infierno. En el infierno, Dante coloca al infierno justo debajo de Jerusalén. Y esa ideología todavía está hoy, esas concepciones. El mundo cristiano, que no sabe, basa sus ideologías y sus creencias en esta interpretación filosófica que da Dante Alighieri. Miren lo que dice Dante Alighieri con respecto al infierno. Ideas completamente aceptadas hoy en el cristianismo. Primero, Dante Alighieri ubica el infierno. Él dice que el infierno está debajo de Jerusalén y que Lucifer está en el mismo corazón de la tierra. Debajo del monte Calvario, del monte La Calavera, hacia abajo hasta el centro de la tierra, hay varios compartimentos. Yo no sé qué se tomó. Hay varios compartimentos muy ingeniosamente ideados, una imaginación increíble,
Ayúdenme. Muy creativo. Una imaginación impresionante, aguda, pero es una interpretación humana. Él dice, él habla de unos círculos concéntricos. En total habla de 10 círculos concéntricos. Lástima que no tengo cómo mostrárselos. Imagínense el mundo y 10 círculos concéntricos entre sí, y esos círculos tienen unos niveles, pero no me voy a detener aquí, simplemente los voy a mencionar. El primer nivel, justo debajo de Jerusalén, el monte La Calavera, está el río de los muertos, así se le conoce. Luego, debajo del río de los muertos, son círculos, otra cámara se le conoce como el limbo. Después del limbo vienen las almas de los que se perdieron, y él los clasifica de una manera muy ingeniosa. En el círculo número 2 están los lujuriosos. No pueden ni subir ni bajar más profundo. En el círculo siguiente están los glotones. Solo los glotones. Quiere decir que ninguno se mezcla, de las categorías que voy a mencionar aquí, ninguno se mezcla con otra. En el siguiente círculo concéntrico están los pródigos y ávaros. Luego sigue bajando hasta llegar a la misma candela del fuego eterno, que es el corazón donde está Satanás mismo y sus ángeles. Y miren cómo va bajando. O sea, empezamos de arriba, es un cono invertido. Un cono invertido donde en el cono está el centro de la tierra, el calor máximo. Ahí está Satanás y ahí están sus ángeles. Sigamos bajando. Después de los pródigos y ávaros están los iracundos. Ojo, hermano. Los iracundos están los iracundos y los complacientes. ¿Cómo la ve? Dante Alighieri se basa en los pecados capitales. ¿Cuántos son a propósito? 7. Ahí están. Sigamos bajando. Luego se encuentra con un gran abismo, y ese se le conoce como muralla de la ciudad de Dite. Una muralla enorme, son círculos concéntricos, y entre la muralla y abajo de ella están los herejes. Los herejes son todos aquellos que, mejor dicho, los que se salieron de la iglesia madre, de la iglesia católica. Los que apostataron, los que no quisieron volver al redil de la iglesia católica. Esos son los herejes. Los herejes son todos aquellos que defienden la verdad a costa de la mentira. Por ejemplo, nosotros en algún momento somos considerados herejes. ¿Por qué? Porque protestamos contra la iglesia. Entonces, la iglesia de alguna manera nos considera herejes, o nos consideró en su momento, en la Edad Media, cuando hubo esa matanza de las cruzadas. Mataban a los supuestos herejes cuando en realidad era Martín Lutero, cuando en realidad era Hus, cuando en realidad era Wycliffe. No eran herejes, ellos los consideraban como brujos en la Edad Media. ¡Qué pecado! Luego, después de los herejes, viene un barranco, un abismo. Y luego, después de ese barranco, vienen los tiranos y homicidas. Más abajo están los suicidas y disipadores. Más abajo están los impíos, los homosexuales y los usureros. Ya estamos en el círculo número 7. Recuerde que son 9. En el círculo número 7 están los impíos, homosexuales, usureros, suicidas, disipadores, tiranos y homicidas. Luego ya estamos llegando al corazón de Satanás, y en el círculo número 8 concéntrico ya hay mucho calor, fosas dentro de ese círculo número 8 hay 10 fosas. En la fosa número 1 están los rufianes y seductores. Luego más abajo están los aduladores y cortesanos. Más abajo están los adivinos.
Más abajo están los barateros. Más abajo están los hipócritas. Y más abajo los ladrones. Más abajo los malos y consejeros. Oiga, y bien por encima de la cabeza de Satanás, ¿saben quién están? Los cismáticos. Cismáticos. ¿Qué es un cismático? El que a todo le pone problema. Al que a todo le pone problema. Así que cuidado, no mentira. Y debajo por encima de él están todos los falsarios. ¿Quiénes son los falsarios? Todos aquellos que se fueron y siguieron a Satanás y no quisieron seguir a obedecer a Dios. Y por último están un gran pozo donde se le conoce como el pozo de los traidores. Ese es el infierno. Ese es el infierno según los griegos, según los romanos y según Dante Alighieri. Y ojo, lo más preocupante es que son muchas las religiones, por no mencionarlas, que creen en este diagrama del infierno. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ahora sí. ¿Cómo les pareció la introducción? ¿Ya tienen hambre? ¿Qué afán? ¿Qué afán? Díganme ustedes qué afán tienen. De ir a almorzar y acostarse. O de ir a almorzar y dar una vueltica al parque. Eso no está malo. Dar la vuelta al parque. Hermanos, tengan paciencia. Ustedes me dan 3 horas más, por favor. Vamos a hacer vigilia aquí. Bueno, esta es la verdad y nada más que la verdad. Me comprometo a decirles la pura verdad y nada más que la verdad acerca de lo que dice la Biblia acerca del estado de los muertos y del infierno. ¿Están listos? Primero, la Biblia que tenemos, la Biblia que usted tiene en sus manos, fue traducida al español. El Antiguo Testamento fue traducida del hebreo y el Nuevo Testamento fue traducida del griego. 2. La palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como infierno es Seol. Es la única palabra que se traduce infierno. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento del supuesto infierno es Hades. Hay otras 2 que son más pequeñas, que se mencionan en muy pequeña escala, que es la Gehenna y el Tártaro. Ya vamos a explicar eso. Y vamos a darnos cuenta de que no tiene nada que ver con un lago de tormento, de fuego, donde se van las almas. No. Bueno. Todas esas palabras que acabé de mencionar, infierno, Hades, Seol, Gehenna o Tártaro, son traducidas como sepulcro, sepultura u hoyo. Pero aquí viene lo más triste. Los que tradujeron su Biblia, por eso yo les aconsejo, hermanos, que no se casen con una sola versión. Léanla en varias versiones, porque cada versión es una traducción y detrás de un traductor hay un hombre falible que puede pecar en la traducción. Los traductores fueron muy hábiles al traducir las palabras Hades y Seol. Ellos sabían que estas palabras nunca podrían relacionarse con la palabra tormento, porque en ningún versículo donde se menciona se relaciona con tormento, sino como un lugar donde reposan los muertos. Así que la tradujeron del latín, donde la palabra sí está salpicada y manchada con una ideología detrás, y la tradujeron como infierno.
aunque ya hemos visto qué es lo que significa infierno. Pero en la mentalidad del pueblo, la palabra infierno significa otra cosa. Miren ustedes qué pecado. ¿Por qué no colocaron sepulcro? Algunas traducciones ya ponen sepulcro, ya ponen sepultura. Y vamos a corroborarlo con la Biblia, que Jesús y muchos otros personajes lo usan adecuadamente. Bueno, los traductores no fueron lo suficientemente sinceros para decir lo que estas palabras realmente significaban. ¿Saben qué colocaron los traductores? Colocaron infierno y abajito en pie de página colocaron aquí equivale a sepulcro. Hermanos, ¿por qué no colocaron sepulcro de una vez? ¿Ven ustedes las concepciones de los traductores? Bueno, vamos con lo que es el infierno en el Antiguo Testamento. Al menos en la versión moderna, la palabra infierno ocurre 21 veces. Y en todas, esa palabra habla es de Seol, y en ningún versículo significa un lago de fuego o azufre ni nada que parezca. Por el contrario, la palabra Seol está relacionada como un lugar de obscuridad. Vamos a Job capítulo 10. Job capítulo 10. Versículo 21 y 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombras de muerte, sin orden, donde la luz es como la oscuridad misma. ¿Ustedes a qué conclusión ya llegan con respecto a esta palabra? ¿Que el infierno es un lugar de fuego, de tormento? ¿Aquí qué está diciendo? Que es un lugar de tinieblas, de oscuridad, de completamente donde no hay luz. Miremos, en vez de ser un lugar donde hay gritos, porque mucha gente dice que es un lugar de gritos, un lugar de gemidos. Es más, yo he escuchado por YouTube testimonios de evangélicos que cuentan su experiencia en el infierno. Yo creo que fue que comieron mucho por la noche, antes de dormir. Miren lo que dice Salmo capítulo 115. A ver, ¿qué dice con respecto a ese lugar? Salmo 115, 17. Los muertos alaban a Jehová. ¿Dice así? Los muertos no alaban a Jehová, ni cuántos descienden ¿a dónde? Al silencio. Primero, el infierno, o lo que dice aquí, el infierno es un lugar de tormentos y de gritos y de llantos. Aquí dice que es un lugar de silencio. Segundo, ¿dice la Escritura que los muertos siguen viviendo porque alaban a Jehová? No, la Biblia dice no alaban los muertos a Jehová. ¿Cierto que es claro? Miren que la Biblia misma se está interpretando. También dice que la gente que es un lugar de dolor y de sufrimiento, de remordimiento, pero la Biblia describe completamente lo contrario. La Biblia dice que es un lugar completamente de olvido. Miren lo que dice Salmo 88. Salmo 88. Salmo 88, 11 y 12. Será contada en el infierno. En mi versión dice, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en la perdición. Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del... ¿En el infierno hay bulla? En el infierno hay fuego caliente que quema hasta
¿Dice eso? Es un lugar de silencio, un lugar de olvido, un lugar de completa oscuridad. ¿Sí ven? Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Por favor, léanlo con sus propios ojitos. ¿Qué dice? Eclesiastés 9:10. Compartan la Biblia, por favor, con el que no la tiene. Eclesiastés 9:10 dice: todo, ¿lo tenemos? Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el infierno, ¿en dónde dice? En el Seol, a donde tú vas, hay mucha actividad, mucha industria, mucha ciencia y sabiduría. ¿Dice eso la palabra de Dios? No. Muy bien. Vamos a continuar entonces, ya casi acabamos. En el Seol están dormidos, dice la Escritura. Dice la Escritura que no están vivos en ese lugar, sino muertos. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 9. Dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Martica en esa versión? Isaías 14, 9. ¿Tú lo tienes, por favor? ¿Qué dice? Dice 14, 9. En la tumba, en otras versiones dice, el infierno abajo se espantó de ti. Al recibirte en tu venida, te despertó a los muertos. Un momentico, y luego los muertos no están viviendo en el infierno. Entonces, ¿por qué aquí dice que despertó a los muertos? ¿Qué entienden ustedes por despertó a los muertos? Pues que estaban dormidos en el sepulcro. ¿Dice aquí que estaban en el infierno vivos? No, dice despertó a los muertos. ¿Dice o no? Muy bien. Aquí hay un versículo muy interesante. Todos sabemos que Jonás nunca murió cuando se lo comió la ballena, ¿cierto? Él no murió, él nunca murió. La ballena se lo comió, estuvo en el vientre de la ballena ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches, y luego la ballena lo escupió. Y miren la experiencia que él cuenta. Ustedes sabían de que Jonás, dice la Escritura, que bajó a los infiernos, y uno dice, ¿cómo pudo bajar Jonás a los infiernos si estaba vivo? Entonces, ¿cómo se debe traducir este versículo? ¿Sí entienden lo que quiero decir o no? Jonás dice que bajó a los infiernos. ¿Y cómo pudo bajar si estaba vivo? ¿Qué quiso dar a entender él con que bajó a los infiernos? Que bajó por debajo de la tierra. Miren lo que dice Jonás capítulo 2. Jonás, por fin vamos a buscar un libro olvidado. A veces uno ni lo encuentra, esos libros. Jonás, busque, ayúdenos, está en los libros menores, o sea, antes, mucho antes de Mateo, pero se pueden ubicar antes de Mateo. ¿Listo? Jonás 2, 2 y 3. Dice, y dijo, ¿lo tenemos todos? ¿No? ¿Sí? Jonás 2, 2 y 3 dijo, y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del infierno clamé y mi voz oíste. ¿Cómo así? Fíjense ustedes la confusión. Unas dicen Seol, otras dicen sepulcro, otras dicen debajo de la tierra y otras dicen infierno. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? ¿Se fijan? ¿Cómo pudo Jonás, estando vivo, bajar a los infiernos en carne y hueso? ¿Tiene lógica eso? Y aquí dice, versículo 2, clamé en mi tribulación y él me oyó. Del vientre del infierno clamé. ¿Qué quería decir él con esa expresión?
Pues que él estando debajo de esa oscuridad, debajo de la tierra, porque estaba en el mar, clamó y Jehová oyó. Y versículo 3 dice: me echaste en el profundo, en medio de los mares. Ah, ya sé entonces qué es lo que significa Seol. ¿Qué es lo que significa Seol entonces? Profundidad, oscuridad. ¿Bajó Jonás vivo al infierno? ¿Al concepto de infierno que todos conocemos? No pudo ser. Entonces ahí ya descartamos que el infierno, sepulcro o Seol, no es un lugar ni de tormento, ni de llanto, ni de penas, ni de nada de eso. Les tengo un texto bomba que dice que los muertos no son conscientes, que nada saben. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, después de Proverbios. Miremos a ver si son conscientes los muertos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, ¿lo tenemos todos? ¿Sí? Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos todos lo saben y siguen viviendo. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en tormentos eternos. Su memoria es puesta ¿en dónde? Entonces, ¿por qué la gente dice que cuando mueren se van para el infierno a atormentarse eternamente? Porque hay una mala interpretación con el concepto del infierno. Bueno, la escritura también menciona que el alma puede morir. ¿Sí sabían eso? Muchos dicen que el alma no puede morir, que porque el alma sigue penando, que cuando uno muere sale el alma, sale Juan Camilo y sigue penando, se va para el cielo, y que por eso asustan y todo eso. Pero eso no es el alma. Vamos a ver qué dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, 14. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Ya se durmieron? Ezequiel 18, 14 dice: el alma que pecare, creo que... Ah, sí, gracias, es 18.4, voy a corregirlo aquí de una vez. 18.4, perdón. Dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare sigue viviendo. El alma que pecare morirá. ¿El alma puede morir, sí o no? Entonces fíjense que cuando uno muere, muere, porque hasta el alma muere, los que creen en el concepto del alma. Muy bien. Bueno, pasamos a nuestro último concepto y con esto terminamos, y es el infierno en el Nuevo Testamento. Hacemos por favor silencio. ¿Cómo les ha parecido, hermanos? Sí, vamos al infierno en el Nuevo Testamento. Resulta, hermanos, que en el Nuevo Testamento la palabra infierno es traducida como Hades. Y la palabra Hades es exacta a la palabra Seol. Entonces, aquí tenemos una solución rápida. Si ya vimos que Seol se refiere a un lugar de silencio, un lugar de quietud, de que no hay nada debajo del tierno, ni de tormento, ni nada de eso. Si logramos descubrir en el Nuevo Testamento que la palabra Hades es la misma que el Seol, entonces aplicamos la regla para toda la escritura en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pues sí. Gloria a Dios, sí. Resulta que los apóstoles aplicaron la misma palabra pero en griego, y la usaron, en vez de usar Seol, usaron fue Hades. Miremos, por ejemplo, Hechos, por ejemplo, cita a Salmos 16:10. Vamos a Salmos 16:10, donde habla de Seol, pero que en el Nuevo Testamento la colocan Hades. Miremos a Salmo capítulo 16. Salmo 16, hermanos, aguanten un poquito que los frijoles aguantan. Salmo 16, 10 dice:
porque no dejarás mi alma en el Seol. Fíjense que ahí la palabra hebrea es Seol o infierno o Hades o sepulcro o sepultura. Es la misma, Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora vamos a Hechos capítulo 2 para que vean cómo el apóstol usa la misma expresión, pero en vez de usar Seol, usa Hades. Hechos 2, 7. Hechos 2, 27. Ah, sí, gracias. Voy a colocarla aquí porque Hechos 2, 27. Gracias. Dice el versículo 27, porque no dejarás mi alma, ¿en dónde? En el Hades. Entonces fíjense que Seol y Hades es lo mismo. Entonces con eso en mente, les tengo un texto bomba para desbaratar el tema del infierno. ¿Ustedes creen que Jesucristo, siendo uno, abran el ojo, por favor? ¿Ustedes creen que Jesucristo, una criatura, perdonen semejante blasfemia? ¿Ustedes creen que Jesucristo, el verbo encarnado, sí, porque Él no es criatura, es Dios, amén? Amén. ¿Ustedes creen que Jesucristo, que nunca pecó, verbo encarnado, hecho carne y nunca pecó, tenía derecho de ir al infierno por algo malo que haya hecho? ¿Sí o no? ¿Por qué dice la Biblia que Él descendió al infierno? Porque el concepto de infierno no es el concepto que usted tiene del infierno. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 57, 25 al 27. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hechos 2, 25 al 27. Porque David dice de él, ¿de quién es él? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A dónde fue que descendió Cristo según la Escritura? Al Hades. En otras versiones dice infierno, y uno dice, pero ¿por qué fue al infierno entonces si fue perfecto hombre? Entonces fíjense que es una mala interpretación. Hay un versículo que es bastante complejo, que fue la lectura bíblica que leímos, que dice que habla de fuego eterno y que el fuego nunca se apaga y que el fuego durará por los siglos de los siglos. ¿Cómo entendemos entonces eso? Vamos a Isaías 66, 24. Aquí usa ya otra palabra la Escritura y es la palabra Gehenna. Gehenna. Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y se ve, ahí dice la Escritura que el fuego nunca se apagará, entonces sí hay un fuego. Y serán abominables a toda carne. Usted dice, bueno, ¿cómo interpreta entonces ese versículo que dice que sí es un fuego eterno y que nunca se apagará? Pues les digo, hermanos, que resulta, hermanos, que consulté el hebreo, el original, y los traductores tradujeron la palabra, en vez de colocar no, tradujeron fue nunca. ¿Me hago entender? Y la tradujeron fue en futuro, cuando en realidad es un tiempo perfecto. Miren cómo dice en el original. Y saldrán y mirarán a los cadáveres de los hombres, los que se rebelan contra mí, pues su gusano
no muere y su fuego no se apaga. Y serán abominables a toda carne. Y miren cómo la traducen los traductores. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca se apagará, ni su fuego se apagará. ¿Qué entienden ustedes con esa traducción? Pues que es perpetua y perpetua y perpetua. Ahora, hay otra cuestión aquí que no se analiza en ese versículo. Uno, la escritura está hablando es de cadáveres, no de personas que están vivas en el infierno. Miren lo que dice el versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres. ¿Están vivos o muertos en ese acontecimiento? Están muertos. Están muertos. No dicen que están viviendo, recibiendo ese candelazo. Ahora, esta expresión no significa que nunca morirán o nunca se apagará. Sencillamente esa expresión es que no se apaga y no se muere hasta que se consuma. Usted dice, esa explicación no me convence. Resulta, hermanos, de que aquí viene ya la conclusión de todo esto. Miren lo que dice Judas capítulo 1, versículo 7. Judas está antes de Apocalipsis. Judas 1:7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que Sodoma está hoy ardiéndose. Entonces, ¿por qué aquí dice que Sodoma está sufriendo el castigo del fuego eterno? ¿Qué significa entonces esa expresión? ¿Sodoma se está consumiendo hoy en día? Entonces, ¿por qué dice que ha sido castigada con fuego eterno? ¿Es eterno el fuego de Sodoma hoy está consumiéndose? No. ¿Qué significa entonces? Que su consecuencia es eterna. Dice ahí, fue puesta como ejemplo. ¿Qué significa entonces la expresión fuego eterno? Que termina para siempre, que hasta ahí deja de ser. Ahora, miren Jeremías capítulo 17, versículo 27. Jeremías 17, 27. Mas si no me oyereis para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Pregunto, ¿está ardiendo las puertas de Jerusalén hoy en día? Entonces, ¿qué significa la expresión no se apagará? Pues que nadie lo puede apagar. Es un fuego que nadie puede apagar y nadie puede intervenir en él hasta que se consuma. Termino con Malaquías. Vamos a Malaquías y terminemos con este concepto. Malaquías, para que ustedes vean cómo va a terminar todo este sistema de cosas. Malaquías capítulo 4. Dice, versículo 1, con este término: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Es que el fuego eterno, el fuego ardiente sí es mencionado en la Biblia, pero como un evento futuro. Mire lo que dice aquí: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Dios de los ejércitos,
el cual no dejará ni raíz ni rama. Dice la Biblia de que el fuego del infierno va a ser eterno. Dice que va a ser consumidos hasta quedar en estopa. No va a quedar ni raíz ni rama. Pregunto, ¿quedará algo cuando Dios destruya en el día final a los impíos? No. Aquí dice que no quedará nada. ¿Cómo es que Dios va a destruir entonces el mal? Con un fuego, sí, pero hasta que los consuma y no quede ni raíz ni rama. Queridos hermanos, espero que este tema referente al santuario, al infierno, haya dado luces y haya sido de soporte y ánimo espiritual para que comprendamos de que Dios es amor. Amén. Y que la recompensa de los justos está pronto en llegar, y que la recompensa de los impíos no es un lago de fuego debajo de la tierra que arda eternamente, sino que Dios destruirá con fuego y para siempre al mal, a Satanás y a todo lo que no quiso obedecer. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas los que puedan. No nos demoramos ni mucho, hora y 16 minutos. Yo pensé que eran 2 horas, así como empezamos a las 12:40 y tanto. Parece que ya fuera tarde, pero hora y 16 minutos. Muchas gracias. Vamos a orar.